Cuando yo era más joven en mi pueblo, vivía una mujer a la que le decíamos la Mona. La Mona era una mujer bastante amable. Ella muy desparpajada, era fácil relacionarse con ella, era muy amable, muy querida, la que siempre se sumaba a todos los planes. Siempre salía con el comentario que te hace reír. Ese tipo de personas, ya más o menos más o menos. Ese tipo de personas con las que es fácil relacionarse y que se gana el cariño fácilmente de la gente, ¿no? Hubo un momento en su vida en que ella contrajo una enfermedad que la inhabilitó, la postró en cama. Ella ya tenía alrededor de 30 y algo años, ella más o menos ya era una mujer de mediana edad, y para ese entonces yo estaba terminando ya la facultad en Derecho, tenía 20 años, sí, 20 años tenía, y había ido a mi ciudad a visitar a mi familia y de paso visitar a la madre. Me abrió la puerta de su casa a su madre, que la estaba cuidando porque ella estaba confinada prácticamente en una cama. Y entré a su habitación y estaba la Mona sentada, incorporada, sentada contra la pared de su habitación, en su cama, en una cama de una plaza. Y me recibió con mucha calidez y me comenzó a preguntar un montón de cosas, cómo iba a la facultad, cómo estaba mi vida, que si tenía novia o no, todo este tipo de cosas. Ella me contaba un poco de su enfermedad, de lo que los médicos decían, que esto va, esto viene, todos los estudios que tuvo que hacerse, y cómo de alguna manera toda esta situación le había planteado esta realidad en la que estaba, que no era una realidad que ella desearía, pero que aceptaba. 3 meses después de esa conversación, la Mona moriría. Cuando yo salí de esa visita, yo quería ir a darle buen ánimo, a saludarla y a hacerle pasar un buen rato. En realidad el que salió animado fui yo. Salí bastante pensativo también, decir, wow, esta mujer está en las circunstancias en las que está y tiene una vivacidad y una disposición frente a la vida que a mí me falta, por lo menos. Y me impactó eso. Y esto nos ayuda un poco a pensar un poco esto de la experiencia de la salud y la enfermedad en la experiencia humana, en la vida del ser humano. Es algo en lo que todos estamos de alguna u otra manera y en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar. Nadie está exento en esta tierra de pasar por enfermedad o pasar por circunstancias de ese tipo. Sin embargo, es como que tendemos a dar por hecho que estamos bien de salud, de tal suerte que cuando oramos por salud porque estamos enfermos y nos olvidamos que sea que estemos enfermos o bien de salud, nuestra vida siempre está en las manos de Dios. Y la experiencia indica que para morir no hay que estar enfermo. Hay que estar enfermo. Entonces vivimos la vida de esa manera, como había leído algo que alguien dijo, dice, si vos supieras que en un mes vas a morir porque, no sé, ves que hay una enfermedad catastrófica y vas a morir en un mes, muy seguramente estarías acongojado, estarías triste. Pero estás acá, contento, preocupado, sin saber si hoy es el último día que estás entre nosotros. Es una realidad. Y toda esta situación nos lleva como seres humanos a moldear nuestras expectativas, a moldear nuestra vida, teniendo en cuenta cuando tenemos que lidiar con una enfermedad, porque tenemos que cambiar planes. Por ahí lo que deseamos hacer, si no lo podemos hacer más. Por ahí cuando nos imaginamos cierto tipo de vida y no se puede, porque a raíz de esta enfermedad ya no se puede, o lo va a hacer mucho más dificultoso. Y también sucede que estas circunstancias también revelan el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Qué tan buenos amigos son? ¿Qué tanto nos aman en realidad? ¿Qué tanto están dispuestos a caminar con nosotros en medio de las dificultades de la enfermedad? El salmo que vamos a estudiar hoy trata de las pruebas, las dificultades que ocurren que se trata de la enfermedad. Porque la enfermedad es una de las tantas pruebas a las que
los seres humanos estamos sometidos en esta tierra. Vamos a leer el Salmo 41, Salmo de David. Salmo 41 lo encuentran fácilmente después del Salmo 40 y antes del 42. ¿Está? Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Versículo 2. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ungirás toda su cama en su enfermedad. Verso 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera, la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios, te queremos pedir, Señor, en esta tarde-noche, Señor, que tú estés en control de esta reunión. Te queremos rogar que tu Espíritu Santo esté obrando en los corazones de todos nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual la envías. Que podamos tener un corazón dispuesto y una mente dispuesta y apresta a escuchar tu palabra, a entender tu mensaje, Señor, a regocijarnos en que tenemos las escrituras que, Señor, tú has inspirado para que podamos saber cómo conducirnos en este mundo en el que tenemos que pasar tribulación de cualquier tipo, Señor. Dame sabiduría, dame paciencia, dame humildad, Señor. Te ruego, Señor, que nos bendigas y nos guardes. Cristo Jesús. Amén. Bueno, este salmo está dividido en tres grandes secciones. La primera gran sección va de los versos 1 al 4. La segunda gran sección va de los versos 5 al 9. La tercera gran sección va de los versos 10 al 12. El verso 13 es un verso que termina el primer libro de los Salmos, y normalmente los Salmos, sus libros, cuando terminan con este verso. Bendito sea Jehová, Dios de Israel. Entonces tenemos tres grandes secciones en el Salmo 41, pero no las vamos a ver en orden. Las vamos a ver primero la sección 2, luego la sección 3, y a manera de conclusión la sección 1. ¿Por qué? Porque hay varios salmos, hay un tipo de literatura en los salmos, en esta literatura de sabiduría y de poesía, en que la conclusión es lo primero que se comparte al comienzo del salmo. Ejemplo de esto está el Salmo 32 y un par de salmos más. Entonces, David es como que primero piensa la conclusión de la situación, la escribe y luego desarrolla qué fue lo que pasó. Por eso vemos que a partir del verso 5 comenzamos a entender por qué dice lo que dice en el versos 1 al 4. ¿Se entiende? Leamos los versos 5 al 9 de nuevo. Mis enemigos dicen mal de mí. Verso 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
¿Cuál es el contexto? ¿Qué podemos ver en esta parte del Salmo? ¿Qué es lo que está pasando? En primer lugar, tenemos que decir que este Salmo no da indicación clara, específica, de cuál es el momento de la vida de David que está ligado a la escritura de este Salmo. Lo que mejor podemos intuir, revisando la vida de David en los libros de Samuel y Primera de Crónicas, es el momento en la vida de David en que su hijo Absalón se rebeló contra él, obteniendo la ayuda de uno de sus consejeros, Ahitofel. Ahitofel comenzó a dar consejos a Absalón de cómo rebelarse a David, cómo hacer para dar el golpe de estado a David, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que se aproxima de alguna forma a esta situación en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar por el cual David escribe este salmo. En la lectura de 2 Samuel 15, donde está esta historia de Ahitofel, Absalón y David, no se hace mención específica que David estuviese enfermo, por eso es como una cuestión que uno dice, bueno, puede ser acá, pero no se hace no tenemos información específica de que fuese en ese momento. Como esta situación con Absalón no fue de un día para otro ni de 2 semanas, sino que hablamos de un par de años, es bastante probable que a lo largo de ese tiempo hubiese sucedido esto, es lo más probable, ¿está? ¿Cuál es la situación? David está enfermo, David está en cama, está pasándola bastante mal, ya tiene una situación encima, estoy enfermo, no puedo hacer nada porque no me puedo levantar de acá donde estoy. Además, estoy rodeado de gente que viene a preguntarme, che, ¿cómo estás? ¿Bien? Cuando en realidad no quieren preguntar si estás bien, en realidad quieren saber si estás mal. Y está en medio de una murmuración palaciega, en medio de conspiraciones que buscan ver, en cualquier momento este muere. Fíjense cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el verso 5, se los leo. Dice, pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera? Ese era el sentido del interés genuino de las personas que rodeaban a David en su lecho de muerte, en su lecho de enfermo, en el palacio, en su lugar en el que estaba viviendo. Estaba rodeado de un ambiente poco genuino de afecto, estaba privado de eso, y encima cuando estás en unas circunstancias en las que estás enfermo y no puedes hacer mucho por vos mismo, estás rodeado de unas circunstancias en las que la gente que está a tu alrededor es gente que es hostil hacia vos, que es hipócrita hacia vos, por supuesto que la tendencia natural de la persona es descargarse, confiar en aquellos que uno considera están con uno, aquellos que uno dice, este es mi amigo porque este me ama, en este puedo confiar en medio de toda esta jauría de lobos que están alrededor mío. Y no, resulta que no. David nos dice en el verso 9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Con esto yo quiero que pintemos el contexto. De vuelta, David enfermo, postrado en su cama, sin poder hacer mucho por sí mismo, rodeado de gente que en realidad buscaba su propio interés a costa del mal de David, esperando que muriese, y además sin la posibilidad de confiar en aquellos que David pensaba en los que podía confiar. Entonces tenemos a un rey enfermo, rodeado y sin nadie en que confiar. Jesús mismo citaría parcialmente este verso 9. Y quiero entrar brevemente en esto de la tradición, porque se dice en quien el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Esto de que de mi pan comía en Oriente es un símbolo de confianza, de aprecio, de comunión, de intimidad con la persona. Vos no invitas a cualquier persona a tu casa a cenar. Por ahí nosotros ahora somos más abiertos en eso, pero en ese entonces era una muestra genuina de afecto hacia esa persona. Indicaba que había un grado de confianza superlativa entre estas dos personas. Adicionalmente, alzó contra mí el calcañar. Y es interesante porque debo confesar que yo suponía que era calcañar, pero no sabía que era calcañar. O sea que busqué, calcañar es el glotanón. ¿Qué pasa? Cuando vos pisás algo, o sea, lo que pisas es una cucaracha o algo así, la pisás con la palma del pie o de los dedos, la pisás, pero cuando querés infligir un golpe seco, fuerte, utilizás el calcañar, el talón.
la persona a quien yo confiaba alzó contra mí el calcañar. Una muestra artera de desprecio, de traición. Tenemos de vuelta un rey enfermo, un rey rodeado y un rey que no podía confiar en nadie. Y aquellos en los que pensó que podía confiar procuraban pisar con el calcañar. Esto es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta que nos lleva al límite, como creyentes también, como seres humanos. Porque entonces tengo dos opciones. Por un lado, si yo estoy así como estaba David en esas circunstancias, o me desespero y comienzo a hacer cualquier cosa, a actuar de manera poco sabia y a procurar tomar el asunto por mis manos de alguna u otra manera, desesperarme y actuar de una forma que posiblemente me arrepienta, o esta situación, esta impotencia me lleva a un lugar en el que es posible la fe. Normalmente, cuando somos llevados a un lugar en el que no podemos hacer mucho por nosotros mismos, es cuando la fe es posible. Es cuando el corazón del hombre se vuelve humilde. Es ese momento en el que la salvación es posible. Cuando decís, no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo salir por mí mismo del lugar en el que estoy. Necesito, Señor, que me rescates. En muchas circunstancias, en muchos momentos de nuestra vida, podemos experimentar situaciones parecidas. No necesariamente con enfermedad, pero quedarnos sin trabajo y estar preocupados porque tenemos que proveer, pagar las cuentas. Tener que tomar decisiones de cierto tipo que nos ponen en el lugar en el que tengo que decir, ¿qué voy a hacer? Es interesante esto. Desespero, locura o fe. David estaba ahí. Vamos a la sección 2, versos 10 al 12. ¿Cómo reacciona David? Mas tú, Jehová, verso 10, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti. Hay algo que uno puede ver de entrada en la oración de David, en lo que David le dice al Señor. David está prendido fuego y no pretende decirle al Señor, yo estoy perfecto, yo confío en vos, pero está prendido fuego adentro. Está totalmente prendido fuego. Estaba desesperado, estaba preocupado, estaba enojado, con razón lo estaba. Y él no tenía ningún problema en ser honesto emocionalmente delante de Dios. Y aun si quisiese hacerlo, no valdría la pena. Porque Dios sabe perfectamente qué era lo que estaba pasando en el corazón de David y qué era lo que estaba pensando. El Señor dice, a ver, David, no me está... A ver. No es así como vos decís, lo que te está pasando es esto. No tenemos que edulcorar nuestras oraciones en privado delante del Señor. ¿Estamos tristes? ¿Estamos enojados? ¿Qué queremos? ¿Convencer al Señor de que no estamos tristes y que no estamos enojados? No vale la pena, no sirve de nada. Es más, ni siquiera podemos llegar a descargar emocionalmente todo aquello que el Señor está deseoso de oírlo. Dice, bueno, ¿qué es lo que te anda pasando? Pensemos en Ana. Amargada como estaba, preocupada como estaba por la situación que estaba pasando y que había intentado todos los medios posibles para poder quedar embarazada y no había podido. Y llegó a ese lugar en el que la fe era posible porque entendió que no podía hacer nada al respecto. ¿Y qué hizo? Dice las Escrituras. Ana cerró sus ojos y oraba al Señor con amargura.
Tal era la situación que el sacerdote que estaba ahí pensó que estaba borracha. Dice, anda a tu casa. Dice, no, no estoy borracha, estoy triste. Y eso cambió la actitud de Ana. Pero en este caso vemos que David no tiene ningún problema, y eso es una lección para nosotros también, en ser totalmente honestos con Dios en nuestras oraciones respecto de lo que estamos viviendo, respecto de lo que estamos pensando, porque es tonto pretender convencer a Dios de algo que no está pasando en nuestra vida. Pero otra cosa, es algo genial, y es que las Escrituras no se privan de mostrarnos retratos realistas de los hombres que aparecen en ellos. La Escritura no nos pinta historias edulcoradas de la vida de Moisés, Elías, David. ¿Por qué? Porque de alguna manera busca el Señor que nosotros nos sintamos identificados con aquellos que antes que nosotros tuvieron que pasar por dificultades iguales o tal vez peores que las de nosotros, y mostrar que estas personas, aún en medio de su carácter difícil o de sus malas decisiones, de sus debilidades, fueron hombres que continuaron caminando con el Señor a pesar de. El verso 12 dice: en cuanto a mí, en integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Verso 10 y verso 11, David es completamente honesto con lo que siente. En la traducción viviente dice: Señor, ten misericordia de mí, el verso 10. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecimiento. Es la naturaleza humana. Y después dice: en esto conoceré que te agrado, que mi enemigo no se vuelve de mí. Es decir, yo sé que el Señor me está sosteniendo y me está apoyando, porque esto no canta en victoria. No les gusta, estoy vivo y no les gusta, y me alegra que no les guste. Y bien, en cuanto a mí, en integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti. Si uno lee este verso así como rápido, de corrido, uno dice: ¡apa! ¡Qué demostración de propia justicia le da vida acá! Dice: no, porque yo soy bueno, entonces es como que ellos no van a lograr su cometido. No. Fíjense cómo lo expresa David. Verso 12, léanlo conmigo. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. ¿Quién ha sustentado a David en su integridad? Dios. Parte B. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Quién ha hecho estar David estar delante de él? Dios mismo. Entonces lo que David en realidad está reconociendo es que su comportamiento, su situación, su forma de ver las cosas, a pesar de las circunstancias y a pesar de este brote de sentimientos no muy lindos, ha sido por gracia de Dios. Nosotros los creyentes tendemos a pensar en cierta forma que la gracia termina en la salvación. Toda la vida cristiana se vive por gracia. La gracia arranca en la salvación y termina hasta el momento que el Señor continúa por siempre, pero cuando ya estamos con el Señor es otra situación. Y David tenía esta forma de pensar ya muy metida en su cabeza. Él estaba seguro que era el Señor el que lo sostenía. ¿Por qué? Porque esta situación que estaba viendo en el Salmo 41 no era una situación aislada. Hubo por lo menos 2 ocasiones en las que se vio en situaciones parecidas. Y además, prácticamente desde que fue ungido, lo único que tuvo fueron problemas. Básicamente estuvo siendo perseguido por Saúl un montón de años. Luego tuvo un montón de problemas con su familia, el golpe de estado, toda esta cuestión. Y pensamos, en esas 2 ocasiones en que David pudo sacarse de encima a Saúl, no lo hizo. No lo hizo. Teniéndolo servido en bandeja de plata, decidió no hacerlo.
decidió dejar que el Señor se encargara de ponerlo a él en el trono de Israel y no tomar por mano propia la vida de Saúl. Dos ocasiones, no voy a entrar en detalles porque no hay tiempo. Y además, fíjense cómo pensaba David esto. Vamos al Salmo 27, que es un salmo hermoso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Fíjense cómo sigue el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué cosa? Esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esta forma de manejar esas circunstancias es algo que ya David había venido practicando a lo largo de su vida. No era algo nuevo que quisiera matarlo. Estaba recontra acostumbrado. En una ocasión casi que queda clavado contra la pared por una lanza de Saúl. Estaba recontra acostumbrado a eso. Sabía que su vida no dependía de la voluntad del rey, sino que su vida dependía de la voluntad de Dios. Y sí que tuvo oportunidades para verlo en su propia vida. David entiende esto. David entiende que es el Señor el que le permite mantener su integridad. Integridad no entendida como perfección, sino integridad entendida como honestidad, como un corazón transparente respecto de lo que pasa en su vida. En ese momento en que David está en medio de esta situación, baja 5 cambios. Se para. Veamos esto. Y comienza a repensar la situación. Y nos comparte sus conclusiones, que son las que podemos ver en los primeros 4 versos del Salmo 41. ¿Qué dice? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo liberará Jehová. Concentrémonos en la primera parte. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado, muy feliz, muy alegre, bendecido, aquel que piensa en el pobre. ¿Que piensa cómo? Esta palabra, este verbo pensar, en el original hebreo, sakal, significa meditar inteligentemente, significa considerar, comprender, meditar sinceramente, implica un involucramiento intencional en la suerte de esa persona. O algo mucho más allá de lo superficial o lo aparente. Y luego dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. La palabra pobre, tal en hebreo, tiene un sentido mucho más amplio, que va más allá de la pobreza económica. Y se refiere básicamente también al débil, al indefenso. Y si vamos más allá, podemos pensar en aquellos que son generalmente evitados y despreciados, y también aquellos que no son pobres materialmente, sino que son pobres en el amor, la esperanza y el conocimiento de Dios. Esto nos pinta un panorama diferente de esta primera parte de este verso. Bienaventurado el que piensa, el que se involucra genuinamente, se preocupa por la suerte del débil, del indefenso, del pobre. Y esto nos da una gran lección a nosotros cuando, como comunidad cristiana, lidiamos con situaciones de enfermedad de alguien.
Y algo de lo que yo me tuve que arrepentir tremendamente hace un tiempo, porque tenía la horrible costumbre de ponerme a disposición del otro cuando en realidad no quería estar a disposición del otro. ¿Se entiende? Quería decir, sabía que fulanito o sutanita, no sé, estaban mal, pasando por situación o estaban enfermos. Y uno dice, che, si necesitas algo, avísame. Lo que te pueda ayudar, avísame. Pero lo decía deseando que no necesitara de mí. Que no necesitara de mí. Y se nos convierte en un cliché cristiano y nos convertimos en personas políticamente correctas. El amor se hace cumplimiento. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Eso para mí fue duro. Y lo tuve que experimentar en carne propia, meditando cuando estuve enfermo hace un año. Fue un tremendo tiempo para pensar sobre esto. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Porque en más de una ocasión lo hice. De decir, contá conmigo, si precisas algo, avísame, yo te ayudo, deseando que no precisara necesitarme, de no tener que yo sacrificar parte de mi tiempo o de mis circunstancias en el momento para poder dar una mano a esa persona. El amor se hace cumplido. Tremendo. Y después dice, Jehová lo guardará en el día malo. Vienen las bendiciones de aquel que piensa genuinamente y se involucra genuinamente en la suerte del pobre, del débil, del indefenso. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullir es un verbo, significa esponjar algo para que esté suave, para que esté blando. La idea de esto es que el Señor te hace tu convalecencia lo mejor posible mientras estés pasando por esto. No necesariamente vas a salir de ahí, es una realidad en algunas ocasiones fácil. Que sea voluntad del Señor, dice, vas a estar enfermo un tiempo, o no vas a salir de esta enfermedad, pero voy a mullir tu lecho. Y fíjense lo que dice el verso 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Estuve varios días pensando en este verso, porque no le encontraba qué tenía que ver con todo lo que David estaba compartiendo. ¿Qué hace este versículo en medio de todo esto? O sea, ¿cómo lo conecto? O sea, estuve leyendo unos comentarios y decía, bueno, probablemente David pensaba que la situación en la que estaba metido, estar enfermo, rodeado de gente, de enemigos y no pudiendo confiar en nadie, en esa situación, que el comentarista dice que probablemente David pensaba que era por pecado no confesado, por algo por el estilo, que él estaba en esta situación. Me parece una conjetura, en realidad. Lo más probable, leyendo el texto, es que esta circunstancia llevó a David al límite, en el que dudó del carácter de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo te busco? ¿Por qué permitís que yo pase esto? Yo no merezco esto. Es injusto. No son todas esas preguntas que nos hacemos cuando pasamos por enfermedad o por tribulación. Este versículo, esta expresión de David, es el reconocimiento de que más grave que la enfermedad del cuerpo es la enfermedad y el desagradecimiento. El pecado. Hermanos, sea cual fuere la situación que estemos pasando,
las dificultades que podemos estar viviendo, la enfermedad por la que estemos pasando. Todas estas situaciones lo que hacen, lo que logran es dejar al descubierto cuál es el verdadero estado de nuestro corazón y qué es lo que verdaderamente creemos de Dios. Es ahí cuando podemos hacer un real inventario de qué es lo que creemos acerca de Dios y qué tenemos en nuestro corazón. Y en este momento los sentimientos juegan un papel tremendo. Porque lo que es real para vos en esas circunstancias son tus emociones. Porque sentís dolor, porque sentís desesperanza, porque estás cansado. Y tus emociones se convierten en tu realidad. Y cuando las emociones se convierten en tu realidad, entonces te nubla el entendimiento. Y llegas a un punto en que tenés que decidir una cosa: o le haces caso a tus sentimientos o tus emociones, o confías en lo que Dios dice acerca de Él. Y estamos todos en esta disyuntiva diariamente. Yo les compartí hace un tiempo que una de las razones por las cuales yo, cuando tenía 20 años, abracé la vida homosexual fue porque yo decidí que mis emociones iban a determinar quién era yo. Y mis sentimientos, yo hice una equivalencia fácil. Yo siento esto, me pasa esto, entonces soy esto. Y abracé ese estilo de vida por 20 años. En mi mente, yo abrazaba una libertad. Con el tiempo, me di cuenta que había abrazado la peor de las esclavitudes. Así es. Este salmo, las dificultades, las tribulaciones nos llevan a purificarnos. Pero no somos purificados ni somos hechos santos por el hecho simple de la tribulación, de la enfermedad o de la angustia. La enfermedad y la angustia no tienen la posibilidad de santificarnos por sí misma, sino es la actitud con la que tramitamos el estar inmerso en esa enfermedad o en esa dificultad o en esa tribulación. El mero hecho de estar en sufrimiento no nos santifica ni nos hace madurar automáticamente, sino que somos santificados al decidir descansar, al decidir confiar en Dios a la luz de lo que Él está revelando acerca de sí mismo y de nosotros en medio del sufrimiento. Este es el propósito de David para compartirnos esta semana. Las pruebas nos purifican. Las pruebas nos acercan a Dios. Romanos 5, versos 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago 1, versos 3 al 4. Dice: sabiendo que la prueba, desde el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo sé que es difícil mantener una perspectiva correcta en medio de las pruebas. Todos lo sabemos. Pero es la disciplina diaria de escoger confiar en medio de nuestra indefensión, en medio de nuestra impotencia, de confiar en lo que Dios
dice acerca de Él, en lo que Dios dice acerca de nosotros. Yo no te puedo asegurar que el Señor te va a sanar. Lo que Dios quiere es purificarte, para que tu carácter sea probado, para que seas hecho partícipe de su santidad, para que puedas ser testimonio, como la mona, de alegría. Es para eso. Me puse emocional. Amén. Cuando en agosto de 2014 yo me enteré que tenía VIH, que había contraído VIH. Resultado de la vida de pecado que llevaba, de la práctica constante del pecado que llevaba. Sabía que era probable que pasara por mi estilo de vida, pero en todo caso es una noticia aterradora. Cuando me enteré de esto, es como que no pasó nada, pero después me suele pasar muy seguido que después me cae la ficha. Y lloré amargamente por eso. Pero una cosa les digo. Es cierto que la forma en que nos relacionamos puede cambiar cuando estás transitando una enfermedad. Tu vida cambia. Pero no es lo mismo transitar una enfermedad sin Cristo a transitar con Cristo. Amén. Amén. No es lo mismo transitar enfermedad sin esperanza a transitar una enfermedad con esperanza. Sabiendo que todo esto que vivimos ahora va a ser transformado. Que este cuerpo débil va a ser vivificado. Y que el Señor guardará nuestro depósito hasta el cielo. Amén. Amén. Hermanos, que todo esto nos ayude a meditar en la manera en que transitamos las dificultades. Que esto nos ayude a meditar en las bendiciones que hay para aquel que genuinamente se ocupa del que está enfermo, del que esté débil, del indefenso. Y que nos invite a reflexionar sobre la brevedad de nuestras vidas. Y que podamos decir, como escribió Moisés en el Salmo 90, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios del cielo, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro regocijo y nuestro gozo en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de las tribulaciones, Señor. Tú nos advertiste desde un comienzo que quien te siguiera iba a tener que enfrentar estas cosas, pero que las íbamos a enfrentar contigo, porque tú has vencido al mundo, Señor. Que como hijos tuyos podamos honrarte con nuestras vidas y nuestras decisiones diarias en medio de las circunstancias, por difíciles que sean. Que podamos animarnos al amor y a las buenas obras. Que el mundo vea que nuestra esperanza es viva, porque confiamos en un Dios que no miente, en un Dios que nos tomará para sí y que nos acompañará hasta el último de nuestros días en esta tierra.
Te glorificamos, te alabamos y te bendecimos. Porque tu voluntad es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar nosotros. Porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Porque tu consuelo llega en el momento justo. Porque tú, Señor, te compadeces de nosotros y nos sustentas día tras día. Y te damos gracias. En Cristo Jesús.